Bueno, pues muchas gracias. Gracias, Eunice, por esta clase, ¿verdad? Sabemos que es de bendición para los niños. Gracias a él y Cosette también que participaron. Doy gracias a Dios también por mi hijo Gabriel, que está ahí controlando ahí las cosas, ¿verdad? En cuanto a la transmisión. Y pues, gracias, hermanos, por estar aquí acompañándonos. Vamos a pasar ahora a la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir nuestra Biblia, perdón, ahí en Marcos, capítulo 16, versículo 20. Ya es el último versículo, a menos que Dios nos diga otra cosa, pero yo creo que es el último versículo del libro de Marcos que vamos a estar viendo. Posteriormente vamos a comenzar con Lucas, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ayuda del Señor. Ese es el tema del día de hoy y ese es el tema que está por ahí escrito en la transmisión. Y pues vamos a abrir la Biblia ahí en Marcos 16, 20 y le voy a dar lectura para luego orar y comenzar. Dice Marcos 16, 20: y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, guardándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de vivir, la oportunidad, Señor, de meditar en tu palabra. Gracias por los niños, Señor, que en esta noche también se han deleitado en tu palabra y han aprendido, Señor, de ti. Gracias, Señor, te damos, y en este momento queremos ponernos en tus manos para que tú nos guíes, para que primeramente limpies nuestro corazón, quites toda obstrucción, Señor, que haya, para que podamos escuchar tu voz, Señor. Quita todo obstáculo, Señor, que nos impida acercarnos a ti para escucharte hablar y para deleitarnos, Señor, en tus enseñanzas, en los dichos de tu boca. Oramos, Señor, por cada uno de los que están escuchando este mensaje. Trae salvación, trae edificación, trae confort a nuestro corazón, Señor, trae sanidad y todo lo que necesita, Señor, nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, bendito Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como les decía, vamos a hablar de la ayuda del Señor, ¿verdad? Si ustedes se fijan ahí, en este versículo dice las palabras ayudándoles el Señor. Habla de la ayuda del Señor, ¿verdad? Es una forma en la que nosotros podemos, o es la única manera en la que nosotros podemos salir adelante en nuestra vida como hijos de Dios. No hay otra manera. Sin la ayuda de Dios, nosotros no podremos hacer nada. Los discípulos del Señor, los apóstoles, estaban pasando por un episodio más de todos los episodios que habían vivido en los últimos 3 años, desde que conocieron al Señor Jesucristo, desde que Él los llamó, estando ellos en sus oficios, estando en la vida cotidiana que llevaban antes de conocer al Señor. Luego el Señor los encuentra, los llama, los lleva con Él día y noche durante 3 años. La vida de ellos había cambiado radicalmente. Había habido muchos cambios desde que conocieron al Señor. Y también cuando andaban con el Señor, continuamente sus corazones, sus vidas eran impactadas por lo que el Señor hacía y ellos lo presenciaban. Porque era una bendición para ellos el estar viendo lo que el mismo Señor, lo que el Creador encarnado y acompañándolos a ellos, o ellos acompañando al Señor,
en el ministerio del Señor, era una bendición ver todo aquello, pero también generaba en ellos mucha turbación en su corazón, porque había muchas cosas que ellos no entendían. Sin embargo, el Señor los guiaba, les explicaba cómo eran las cosas, les explicaba todo lo que Él predicaba, las parábolas que predicaba, que el mismo pueblo de Dios, el grueso del pueblo que escuchaba, o las multitudes que escuchaban la palabra de Dios que salía de la boca del Señor en parábolas, y no la entendían, el mismo Señor a ellos, sus discípulos, se las explicaba para que ellos pudieran entender los misterios del reino de Dios que les era dado conocer a ellos, exclusivamente a ellos. Entonces, de esa manera ellos estaban continuamente siendo impactados día con día. Cada vez que veían un milagro que el Señor hacía, cuando ellos veían cómo el Señor liberaba a los endemoniados y todo lo que el Señor hacía en su pueblo, ellos eran impactados y la vida de ellos no fue la misma. ¿Cómo iba a ser la misma la vida de una persona que veía cómo el Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, con voz de mando, les decía a la misma tempestad, al viento y al mar: calla, enmudece? Y la misma creación de Dios obedecía al Señor Jesucristo. Entonces ellos se quedaban pasmados y preguntaban: ¿qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen? De esa manera ellos eran impactados día con día. Su vida ya no era igual, ya no era la misma. Ahora ellos habían sufrido cambios radicales en su vida. Y cuando el Señor fue a la cruz, los cambios continuaron. Cuando el Señor estaba a punto de irse, ellos tuvieron miedo, y también de esa manera los cambios continuaron en la vida de ellos. Ahora el Señor los iba a dejar. Eso era lo que ellos pensaban. Y cuando fue a la cruz, las ovejas se dispersaron, los apóstoles se dispersaron, se perdieron por ahí. Ya no supimos más de ellos hasta que el Señor resucitó al tercer día, y el Señor le aparece primero a María Magdalena, como veíamos en la predicación pasada, y después apareció también a los demás apóstoles y a más de 500 hermanos a la vez, como nos da testimonio el apóstol Pablo. Entonces el Señor les estaba diciendo que los iba a dejar, ¿verdad? Y les estaba dando una instrucción. Les estaba diciendo que fueran a predicar. Ahí en el versículo 15, podemos ver ahí que el Señor les estaba diciendo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Era una labor titánica, una labor muy importante, muy grande, llamada por los cristianos, ¿verdad?, de los siglos posteriores, la Gran Comisión. Vemos cómo el Señor les da esta tarea tan grande que nos es dada también a nosotros, por lo cual el Señor estaba con ellos. Ellos necesitaban de la ayuda del Señor. Por eso vemos que en el versículo 20 los discípulos necesitaban la ayuda del Señor, y vemos que dice: ayudándoles el Señor. Entonces el día de hoy vamos a hablar de la ayuda que el Señor les da a sus discípulos, y la ayuda que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Vamos a hablar de las formas en las que el Señor nos ayuda. Primeramente, la compañía bienaventurada del Señor. Vamos a hablar también de la ayuda indispensable del Espíritu Santo, de la protección que el Señor ofrece a sus hijos, y de la provisión milagrosa del Señor. Entonces, vamos a
A comenzar con la compañía bienaventurada del Señor. Dice ahí en el versículo, ayudándoles el Señor. Una persona no puede ayudar a otra si no está con ella. Una persona no puede ayudar a otra a distancia, tiene que estar con ella. Por ejemplo, nosotros ahorita, ¿verdad? A distancia, ahorita viene a mi mente este asunto, a distancia estamos platicando, es una manera en la que podemos nosotros deleitarnos en la palabra de Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos unos de otros. En una ocasión, habrá una ocasión en la que necesitemos, ¿verdad?, vernos. Obviamente con esto que está ocurriendo en el mundo, pues tomando todas las precauciones necesarias, pero no podemos nosotros dejar de ayudarnos unos a otros, ¿verdad?, demostrarnos el amor del Señor unos a otros. Entonces, para que una persona pueda ayudar a otra, tiene que ser en presencia misma de la persona. Y por eso nosotros podemos también observar en un versículo de la palabra de Dios, también en el mismo episodio de la despedida, o mejor dicho, en la que el Señor les da esta gran comisión, en ese mismo momento, ¿verdad?, pero narrado con otros detalles, un poquito más detalladamente en el caso de Mateo, vemos que el Señor les dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué manera podía estar el Señor con ellos? Si pues Él se iba a ir. Bueno, eso lo vamos a hablar ahorita. Pero hablar de una vida cristiana no es hablar solamente de las formalidades exteriores. Hablar de una vida cristiana es hablar de el interior de una persona. Que una persona ha sido cambiada en su corazón, en su manera de pensar, que la persona fue transformada en la renovación de su entendimiento por la palabra de Dios. La persona es completamente tomada por el Señor como una ofrenda, como un holocausto. En el holocausto la ofrenda se consume completamente y es para Dios. Nuestra vida es así, un sacrificio vivo para el Señor. Entonces, en la vida cristiana no podemos hablar de formalidades exteriores. Es cierto que nosotros hacemos muchas cosas en la iglesia, en el templo. Nosotros vamos al templo, escuchamos la palabra, nos sentamos ahí a escuchar la palabra, a deleitarnos, y esto es algo muy bueno. El que nosotros nos sentemos, porque el rey Salomón nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para estar sentado, escuchando al Señor, pero hay tiempo también para que nosotros pongamos manos a la obra, ¿verdad? Entonces ahí vemos que son cosas buenas, el escuchar la palabra, el leer la Biblia, el orar. Pero si todo esto se presenta como una formalidad, como algo exterior nada más, pero no hay un cambio en el interior del corazón del hombre, entonces no estamos hablando de una vida cristiana genuina. No estamos hablando de un cristiano que realmente sea cristiano, sea un hijo de Dios nacido de nuevo. Estamos hablando de alguien que simplemente cambió de religión y que ahora piensa que su religión es otra y que las exigencias de su religión son otras. Tal vez piensa que ahora su religión le prohíbe tomar, bailar y muchas cosas. Pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es una comunión con el Señor en obediencia a Él, un cambio radical en nuestra vida, porque nosotros vemos las obras poderosas que Él hace delante de nosotros y nos da ese privilegio. Y la primera obra poderosa que realizó y que nosotros vimos fue el cambio que hizo en nosotros, un cambio desde el interior. Y lo mismo ocurría con los discípulos del Señor. Los discípulos del Señor eran cambiados radicalmente por el Señor, fueron transformados completamente. Vemos también la humildad del Señor.
de estar con sus discípulos. Dice aquí en el versículo 20, ayudándoles el Señor. Ahorita decíamos que para que una persona ayude a otra, tiene que estar en presencia de la persona. No puede ser a distancia. Entonces el Señor está con nosotros. El Señor estuvo con sus discípulos en toda la obra que ellos hicieron para obedecer a su Señor en la predicación de la palabra de Dios. Porque al Señor es algo que le interesa mucho. El Señor nos manda que nosotros compartamos las buenas nuevas de salvación y que lo hagamos principalmente con nuestra vida. No solamente de palabras, sino también con nuestra vida, dando testimonio del cambio que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Pero pensemos un poco, por ejemplo, en que el Señor es un Señor humilde, un Señor que no solamente da las órdenes y nos dice a nosotros a ver cómo le hacen, pero van a cumplir con esta tarea. El Señor no hace eso. El Señor nos da mandamientos, pero el Señor está con nosotros en nuestra debilidad, sabiendo que nosotros no vamos a poder solos. Y el Señor, con su presencia, viene y nos ayuda a realizar la obra que Él nos encargó. Porque la vida cristiana es una vida, de buenas obras que el Señor preparó de antemano, desde antes de la fundación del mundo, para que nosotros anduviésemos en ellas. Entonces, la vida cristiana no es solamente una vida, como les decía, de formalismos exteriores. Es una vida de obediencia al Señor. Pero en esa obediencia, nosotros no debemos preocuparnos de cómo le vamos a hacer. O si tú estás escuchando este mensaje y todavía no has reconocido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, todavía no lo sigues al Señor, todavía no te has convertido de tus pecados y de tus maldades, y quizás tú puedas preguntarte si vas a poder mantenerte en caso de que llegues a entrar al cristianismo. Ese punto de vista es muy engañoso. Esa pregunta que pudiera resultar de más bien algo que el diablo te pudiera estar susurrando a tu oído para que no sigas al Señor. Las dudas de si vas a poder o no. Bueno, nosotros no podemos. Nosotros no podemos solos. El Señor se va a encargar de ayudarnos. Es la buena noticia. Quizás tú ves a otros, ves que ellos han cambiado, ves que ellos se apegan a la palabra del Señor, que ellos obedecen la palabra del Señor, y tú los admiras y dices, yo nunca podría hacer algo así. Tienes razón, tú nunca podrías hacer algo así, ni ellos tampoco podrían hacer algo así, porque ellos no lo hacen. Lo hace el Señor. El Señor Jesucristo es el que nos ayuda, es el que nos da esa ayuda, ¿verdad? Para que nosotros salgamos adelante en la obra del Señor, ¿verdad? Entonces el Señor es un Señor humilde. ¿Cuándo han visto? Es raro ver al dueño de una empresa, ¿verdad? A un patrón o a alguien que tenga tierras, por ejemplo, que esté con sus trabajadores y que les ayude en las labores que hacen. Es muy raro ver que una persona, por ejemplo, que tenga la labor de hacer la limpieza en un lugar, un trabajo digno, un trabajo que se requiere, que se necesita y que se tiene que hacer bien, porque si no, la empresa no funciona. La empresa necesita de todos los elementos. Entonces, tanto la persona de limpieza como los vendedores, como las personas que están arriba, los líderes, todos son importantes en esa empresa. Pero es raro ver a un líder, ¿verdad? A alguien que está arriba, que ha llegado lejos y que le ha costado, que se ha quemado las pestañas, ¿verdad? Que tiene un alto sueldo o que es el dueño de la empresa,
es raro ver a alguien que vaya con la persona de limpieza y que le diga, ¿en qué te puedo ayudar? Claro que a lo mejor la persona de limpieza en su humildad le va a decir, no, no me ayudes, ¿verdad? Tú tienes un trabajo muy importante, pero es algo muy raro, sí pasa, sí ha pasado, pero es algo muy raro, un empresario, un jefe que se involucre con sus empleados. El Señor nos da mandamientos, el Señor nos da su palabra, pero Él nos ayuda a obedecerle, porque Él sabe que nosotros no podemos. Por eso nosotros vemos que esa compañía con la que Él nos ayuda, ¿verdad? Él nos acompaña, es algo bienaventurado para nosotros. También la bienaventuranza de ser acompañados por el Señor cada día, ¿verdad? Nos lleva a tener un gozo muy grande en nuestro corazón. Si nosotros nos sintiéramos, o cuando nosotros nos sentimos abandonados, cuando el Señor nunca nos ha abandonado, pero el diablo nos engaña y nos dice que Dios ya no está con nosotros, que Dios está enojado con nosotros porque quizás le hemos ofendido, entonces nosotros nos empezamos a llenar de temor y empezamos a detenernos en la obra de Dios, ¿verdad? Dejamos de crecer, nos desanimamos, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de leer su palabra, dejamos de estar en comunión con el Señor. Entonces, eso es un engaño del diablo, el hecho de que nosotros pensemos que el Señor nos ha abandonado. Él nunca nos abandona, porque vemos en el versículo que acabamos de leer, Mateo 28:20, donde nos dice el Señor, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor va a estar con nosotros hasta que nosotros muramos, hasta que vayamos con Él. Y todavía vamos a morir, y el Señor va a seguir estando con los cristianos que queden aquí en la tierra. Todavía, cuando nosotros nos hayamos ido con el Señor. Entonces, eso es algo bienaventurado, es algo que nos llena de gozo, el que nosotros estemos acompañados del Señor. Y lo necesitamos. Necesitamos nosotros saber que Él nos está acompañando en la obra que Él nos encomendó hacer, que nos está acompañando sencillamente en nuestra vida como hijos de Dios, en la que estamos batallando, en la que batallamos día con día, en la que batallamos con el pecado, en la que batallamos con nuestro carácter y con muchas otras cosas que hay en nuestra vida con las que batallamos todos los días. Pero es algo bienaventurado saber que el Señor está con nosotros todos los días. Y también decíamos que íbamos a hablar de la ayuda indispensable del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios es una promesa que nosotros hemos recibido del Señor. Dice el Señor, ahorita veíamos que el Señor dice en su palabra, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero nosotros nos podemos preguntar, ¿de qué manera está el Señor con nosotros? ¿Cómo es que se manifiesta la presencia del Señor en nosotros? Pues es a través del Espíritu Santo de Dios. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo de Dios para que podamos realizar la obra de Dios y para que podamos vivir la vida de hijos de Dios que vivimos en esta tierra. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, antes de irse a la diestra del Padre allá al cielo, les dijo a sus discípulos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ellos necesitaban del Espíritu Santo, nosotros necesitamos del Espíritu Santo de Dios. Es un poder indispensable, el poder del Espíritu Santo de Dios, para hacer su obra en la tierra. Entonces, cuando el Señor estaba a punto de ser sacrificado, vemos ahí en Juan, a partir del capítulo 14,
cuando el Señor estaba a punto de ser sacrificado, y el Señor les hace saber que estaba a punto de ser entregado a los ancianos, a los principales, para ser entregado en manos de inicuos, ser contado entre los pecadores y ser muerto por ellos, por manos de inicuos, como dice el apóstol Pedro en uno de sus sermones. Vemos nosotros que ellos los discípulos del Señor, se comienzan a llenar de temor, se comienzan a llenar de dudas, y el Señor ve la necesidad de proveerles esta ayuda y de hacerles saber que ellos iban a tener una ayuda especial, otro consolador que iban a recibir para que los ayudara, que es el Espíritu Santo de Dios. Esta ayuda es una ayuda que el Señor nos provee porque Él nos ama. El Señor amaba a sus discípulos tanto como si fueran sus hijos. Eran sus hijos. El Señor Jesucristo los veía como sus hijitos. Por eso les dice el Señor: no os dejaré huérfanos. Vamos, por ejemplo, ahí a Juan capítulo 14, versículo 18, donde les dice el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ya ahí el Señor les estaba adelantando la promesa de que iba a venir el Señor a ellos en la misma presencia de el Espíritu Santo de Dios. A través del Espíritu Santo de Dios, Él los iba a empezar a acompañar cuando Él ya no estuviera ahí. Entonces ellos comenzaron a turbarse, a llenarse de dudas, como cuando un niño se entera de que a su padre le quedan poco tiempo de vida, y el niño empieza a llenarse de dudas, de temor, de espanto, se empieza a llenar de tristeza, sabiendo que su padre está a punto de morir. Entonces ellos de esa manera se estaban sintiendo, y el Señor Jesucristo tenía compasión de ellos como sus hijitos. Por eso les dice: no os dejaré huérfanos. Ustedes no se van a quedar sin padre. Yo voy a morir, ¿verdad? Pero el Señor iba a resucitar al tercer día, iba a ir con su Padre Celestial, pero Él los iba a acompañar todos los días de su vida en la presencia del Espíritu Santo de Dios. Por eso esa promesa del Espíritu Santo de Dios, esa ayuda que nosotros tenemos, del ayudador, del consolador, el Espíritu Santo de Dios, es una ayuda que proviene directamente del corazón de Dios, del amor de Dios para con nosotros como hijos de Dios. No debemos tener duda de que el Señor nos ama, y si Él nos ama, Él nos va a ayudar día con día en lo que nosotros necesitemos. Y esta ayuda es una ayuda que nos recuerda que ahora somos parte de Él. Somos parte del Señor. Nosotros no podemos ser miembros, ¿verdad?, del mundo, pertenecer al mundo como si fuéramos una rama incrustada en el mundo, como si fuéramos un injerto, que estuviéramos injertados en el mundo, y al mismo tiempo estar injertados en el buen olivo o en la vid verdadera, en el Señor. Sino que nosotros pasamos de estar injertados en el mundo, somos cortados del mundo y somos injertados en la vid verdadera. Ahora pasamos a ser pámpanos del Señor, como ramitas de donde sale el fruto que el Señor da, que el Señor produce en nuestra vida. Entonces esta ayuda nos recuerda que ahora somos parte de Él, y para que nosotros estemos unidos a Él es a través del Espíritu Santo de Dios. Esa unión con el Señor es posible gracias a que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros hoy. El Señor está en nuestro corazón.
El Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Somos el santo templo del Señor. Y por eso nosotros ahora formamos parte del Señor. Somos parte del cuerpo de Cristo. Ya no somos más miembros del mundo. Ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Nos tocará hacer alguna labor en particular. Algunos son brazo, otros son mano, otros son oído. Cada uno tiene su distinta labor. Pero el Señor es el que hace la obra. Juan 15:5, vemos ahí que dice el Señor: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, esta ayuda que nos da el Señor es una ayuda que es indispensable en el Espíritu Santo de Dios, y esta ayuda nos recuerda que ahora somos parte de Él. Ahora pertenecemos a Él, ya no pertenecemos más al mundo. Por eso esas prácticas del pecado que hacíamos en el mundo deben terminar. Terminaron para los discípulos del Señor. Ellos tenían prácticas pecaminosas, así como también tenían un oficio en particular. Unos eran pescadores, otro era recaudador de impuestos, publicano, y cada uno tenía oficios distintos en particular. Ellos abandonaron ese oficio para seguir al Señor, pero también abandonaron su vida que tenían en las tinieblas. Ellos fueron llamados de las tinieblas a la luz admirable del Señor. Ahora fueron sacados de las mismas tinieblas, sacados del poder de las mismas tinieblas. El Señor lo hizo. Y por eso su vida ahora ya era distinta. Esas prácticas pecaminosas que tenían ya no existían más. El Señor se había encargado de erradicarlas, aunque todavía tenían la naturaleza pecaminosa que nosotros ahora también tenemos, con la que luchamos, con la que peleamos. Pero el Señor, con su Santo Espíritu, nos da la victoria día con día. Por eso debemos depender de su Santo Espíritu para todo. El Espíritu de Dios nos fue proveído para que nosotros, con el poder del Espíritu Santo de Dios, venzamos en la tentación, venzamos contra el pecado, venzamos también en la labor que Él nos encargó hacer. A unos será una cosa, a otros otra, pero a cada uno el Señor nos ayuda con su Santo Espíritu. La protección también, la protección que el Señor nos da, o el cuidado que el Señor ofrece a sus hijos. Vemos en Primera de Pedro, bueno, esta es otra ayuda que el Señor nos da. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El Señor tuvo cuidado de sus apóstoles cuando los envió a hacer la obra. Tanto cuando el Señor estaba con ellos aquí en la tierra, en los 3 años que estuvo en su ministerio, el Señor los acompañó en cada una de las cosas y los ayudó en cada una de las cosas que ellos realizaban. Siempre el Señor veía por ellos. Cuando estaban en la barca, que estaban a punto de hundirse, el Señor los ayudó. Si el Señor no hubiera estado ahí, se hubieran hundido. Tenían razón los discípulos cuando decían: vamos a hundirnos, vamos a perecer, vamos a morir. Tenían razón. Si el Señor no hubiera estado ahí, hubieran muerto. Pero el Señor estaba ahí. El Señor los ayudó, los salvó de morir. En esa ocasión y en muchas otras, el Señor los libraba de la tentación, del lazo del cazador. El Señor los libraba cada día y los ayudaba en esos 3 años de ministerio, y también cuando el Señor partió y ellos comenzaron, dice aquí el versículo, aquí en Marcos, vamos a regresar a Marcos, en Marcos 16, dice el versículo que ellos salieron, y versículo 20, predicaron en todas partes.
O sea, ellos comenzaron a partir de ahí una obra, aunque también vemos que en Mateo les da instrucciones y les dice que no salgan todavía a predicar, ¿verdad? Que se queden todavía ahí, les da la orden, ¿verdad? Y hasta que no haya venido, y ahí en el libro de los Hechos nos dice también ahí Lucas, ¿verdad? En el libro de los Hechos, que el Señor les mandó que esperaran a que llegara el Espíritu Santo de Dios para que luego fueran ellos testigos del Señor en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, luego que ellos empezaron la obra del Señor, cuando ya vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, en la celebración de la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Ahí nosotros vemos cómo el apóstol Pedro empieza la predicación de la palabra de Dios y el Señor lo ayuda grandemente y se convierte en muchos porque el Espíritu de Dios estaba hablando a través de él. Primero 3,000, luego 5,000 y muchos más creyeron en el Señor por el poder del Espíritu Santo que estaba en él. Entonces, cuando comenzó la obra, también el diablo empezó a trabajar como león rugiente buscando devorarlos. El diablo quería acabar con la obra del Señor aquí en la tierra y por eso empezaron a tener problemas con la autoridad. Los discípulos, los apóstoles, empezaron a tener problemas con la autoridad, que no querían que siguieran predicando con las autoridades judías, que siguieran predicando al Señor Jesucristo como Señor. Empezaron a tener problemas con la misma gente. Había gente que no estaba de acuerdo con ellos. Y cada uno de los apóstoles sufrieron persecución, sufrieron, el apóstol Pablo, por ejemplo, él sufrió mordedura de serpiente y el Señor lo salvó. Eso estaba prometido aquí en este versículo que está un poquito antes, ahí en Marcos 16-18, dice: tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eran las señales que les seguían a los apóstoles, ¿verdad? Eran todas las señales de confirmación, como dice el apóstol Pablo, señales de apóstol. A todos los apóstoles les fue dado estas señales: hablar en lenguas. Aquí dice tomar en manos serpientes, pero aquí lo que se refiere es cuando ellos anduvieran predicando la palabra de Dios por muchos lugares. Ellos, así como el apóstol Pablo, iban a tener que entrar a lugares peligrosos donde había animales, fieras, ¿verdad? Y serpientes, y aun cuando las mismas serpientes los mordieran, ellos andando en la voluntad de Dios, predicando la palabra, el Señor los iba a librar. Bebiendo cosa mortífera, también dice, el Señor los iba a ayudar, iba a tener cuidado de ellos cuando ellos entraran a un lugar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el obrero es digno de su salario. Bueno, ellos cuando iban a predicar en un lugar, les ofrecían, como hoy en día también en las misiones, les ofrecían en los hogares de comer, de tomar, ¿verdad? También para apagar la sed. Y dice, el Señor les garantiza, si andando en mi voluntad, andando, predicando mi palabra, ustedes llegaran a beber cosa mortífera, ¿verdad? Dice, no les hará daño. O sea, el Señor iba a tener cuidado de ellos, estando en la voluntad de Dios. Yo pregunto si estamos nosotros en la voluntad de Dios, porque así como los discípulos también, el Señor les garantizó que ellos iban a tener el cuidado del Señor. Pero la vida de un cristiano no es solamente el estar en una iglesia. La vida de un cristiano es una vida de testimonio continuo
¿verdad? Ayudado por el Señor, por el Espíritu Santo de Dios, como ahorita mencionábamos, ¿verdad? Como ahorita veíamos en la palabra de Dios. Esa es la vida de un cristiano. La vida de un cristiano es una vida de servicio al Señor, obedeciendo su palabra y andando en esa obediencia de una forma natural, como una consecuencia de haber sido salvos. Ahí es donde nosotros nos exponemos a esos peligros y el Señor nos ayuda, el Señor nos libera, tiene cuidado de nosotros. Obviamente que nosotros no vamos a tentar a Dios, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer esas prácticas que muchas sectas hacen, de tomar serpientes en las manos. No vamos a beber algo mortífero, una bebida venenosa, porque vamos a estar tentando al Señor, y eso no le agrada a Dios, porque vamos a estar probándolo a Él, como diciendo, a ver si Él está conmigo. Nosotros debemos confiar en que Él está con nosotros, y que Él nos va a cuidar en todo lo que nosotros hagamos. Él nos va a cuidar donde andemos. Él nos va a proteger de la enfermedad, de la peste destructora, del lazo del cazador. El Señor nos protege porque Él nos ama como sus hijos. Él no nos va a dejar. Pero también la palabra de Dios habla de que seamos imitadores de Dios como hijos amados. Hay hijos que son hijos que no parecen hijos, ¿verdad? Que quizás están en el cristianismo, pero en su vida está en desobediencia continua a Dios, reprochando continuamente a Dios por su vida y por lo que les sucede. En lugar de no tener esa ansiedad, ponerla en manos de Dios, ponerla sobre Él, sobre el Señor, como dice 1 Pedro 5:7, sabiendo que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, Dios nos protege porque somos sus hijos amados. Él nos ama, pero también nosotros tenemos la enseñanza de que nosotros debemos buscar o comportarnos como hijos amados también. O sea, como hijos que hacen la voluntad de Dios, que le obedecen a Él, ¿verdad? Que buscan el agrado del Señor. Y también Dios nos protege para preservar nuestra vida de servicio a Él. Él nos quiere tener, ¿verdad? Siempre con lo mejor, siempre ayudándonos, y lo hace para preservar nuestra vida. Y con esto pasamos al último punto para concluir, acerca de la provisión milagrosa del Señor. Es otra de las maneras en la que Dios nos ayuda, porque sin la provisión del Señor nosotros no podemos salir adelante. Dice Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Si nosotros buscamos, y todas estas cosas, dice ahí, si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, el Señor nos va a sustentar. Dios siempre nos va a sustentar, siempre nos va a dar el alimento que necesitamos. El Señor enseñó a orar a sus discípulos, y en la oración que les enseñó a hacer, el Señor les enseñó a orar y a pedir por el pan nuestro de cada día. Entonces, si nosotros oramos al Señor, el Señor nos va a sustentar día con día. Él nos va a dar lo que necesitamos para vivir, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso. Eso Él lo hace por su gracia. No es como algo a cambio, ¿verdad? No es un negocio, sino que Dios nos sustenta por su gracia nada más. Aun cuando nosotros somos infieles al Señor, cuando nosotros estamos a veces en desobediencia a Dios, aún así Dios, ¿a poco no nos sigue permitiendo respirar de su aire? ¿A poco no nos sigue el Señor
alimentando día con día, teniendo un plato de comida en la mesa. Aún así, cuando nosotros somos malos, Dios da buenas dádivas a sus hijos. Dios, cuánto más nuestro Dios da buenas dádivas a sus hijos. El Señor nos sustenta y nos da por su gracia. Y esta provisión no es una paga por nuestro trabajo, ¿verdad? Sino es algo que el Señor pone ahí cuando nosotros andemos ahí. Si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, en el camino de andar buscando el reino de Dios y su justicia, hay fruto que nosotros podemos tomar para comer. En la viña del Señor, ¿verdad? Cuando el Señor en la ley mandaba a los que eran propietarios de las tierras, ¿verdad?, que eran sembradas, el Señor les decía en su ley que no quitaran lo que había en las orillas de esas tierras, para que los pobres pudieran pasar y pudieran tomar de ello y comer. Entonces en la viña del Señor es así. Nosotros no es como una especie de salario, como si fuéramos mercenarios nosotros, que hiciéramos las cosas a cambio de eso. No es así, sino que andando en el camino del Señor, el Señor es tan bueno que Él no quita el alimento que hay ahí en el camino. Él lo deja ahí para que nosotros lo tomemos y nos alimentemos de Él. A eso se refiere el Señor cuando les dice, cuando les ofrezcan de comer en un hogar, coman ahí, porque el obrero es digno de su salario. A eso se refiere. El obrero es digno de su salario, se refiere a que el Señor es un Dios justo y que cuando nosotros andamos ahí, obedeciendo al Señor, andamos en el camino, ahí hay bendición. Pero también hay pruebas en nuestra vida. Sin embargo, nosotros vemos que el Señor siempre nos va a ayudar. Nos va a ayudar andando con nosotros. Él está con nosotros en la labor que nosotros tenemos aquí en la tierra. Nos va a ayudar con su Santo Espíritu. Y nos va a ayudar también con la ayuda milagrosa que el Señor nos da cada día. El sustento que nos da. Y también nos va a ayudar protegiéndonos, cuidándonos, preservando nuestra vida. Todo esto es confortante para nosotros, sabiendo que el Señor tiene cuidado de nosotros, que Él nos ayuda. Es la ayuda que el Señor nos da. Así es que no temas más, no tengas más miedo de servir al Señor, no tengas más miedo de andar en el camino en el que sirves al Señor. Andar en el camino del Señor no es solo ir a la iglesia. Andar en el camino del Señor es entregarle tu corazón. Andar en el camino del Señor es amar a tu esposo, amar a tu esposa. Andar en el camino del Señor es amar a tus hijos, no provocándolos a ira. Andar en el camino del Señor es respetar a tus padres, obedecerlos. Andar en el camino del Señor es dar testimonio de que tu vida ha tenido un cambio, de que has sido verdaderamente impactado por la vida misma del Señor Jesucristo. Andar en el camino del Señor es obedecer sus mandamientos, luchar contra el pecado, no dejarse llevar por el pecado como cuando andábamos en las tinieblas. Andar en el camino del Señor es todas estas cosas y mucho más. El Señor te lo muestra en su palabra y el Señor te ayudará cuando andes en sus caminos. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra que nos das el día de hoy. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, Señor. Gracias por la ayuda que nos das día con día, porque así lo hiciste con tus discípulos, porque así lo haces con nosotros, porque tú nos das lo que necesitamos para vivir día con día y para hacer tu obra, Señor. Lo indispensable que es la ayuda del poder de tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nosotros día con día, luchando contra el pecado y obedeciendo tu palabra y obedeciendo también el mandamiento de dar testimonio y predicar el Evangelio a toda criatura.
Gracias, Señor, por esa ayuda que nos das. Gracias, Señor, te glorificamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.